te dije que nos iba a traer problemas. La voz de mi hermana, de Clarita, la tenía acá. Yo no le había dado el apunte y ahora me la tenía que aguantar, recalcándome una y otra vez, echándome en cara eso. La cosa había empezado bien simple, con un cartelito que pusimos en la ventana. Muchacha para limpieza de taller se necesita. Tratar aquí. Y bueno, un día estábamos las dos cosiendo, como siempre, escuchando la radio, cuando vengo por el empleo. Ahí adelante, yo la tenía a Nené. Le hice unas preguntas, me contestó. Y me gustó. Así que le dije que si aceptaba el sueldo estaba bien, que podía empezar de manera inmediata. Clarita empezó y empezó a mover la cabeza haciendo ese gesto que a veces me confundía, que no sabía si era que desaprobaba la contratación de Nené o si en realidad era una reacción a voces y sonidos que solo ella podía escuchar. La cosa es que Nené aceptó. Y cuando le pedí el documento me explicó que se le había perdido en el viaje de Tucumán a Buenos Aires y que lo estaba tramitando de nuevo. No le di importancia porque mi olfato me decía que justo Nené era la persona que necesitábamos en nuestra vida. Necesitábamos a alguien que nos alivianara un poco el trabajo, a mi hermana y a mí, porque después de tantas horas de coser, ya teníamos los ojos cansados y no teníamos fuerzas para juntar hilachas, barrer. Apenas nos alcanzaban las fuerzas para calentarnos un poco la comida. Nené me gustó desde el principio. Era puntual y cumplía con todas sus tareas de manera muy prolija. Y es más, la cumplía casi en silencio. Aunque algunas veces la escuchábamos tararear con su voz ronca alguna canción que pasaban por la radio. Pero cuando se daba cuenta, carraspeaba y seguía dándole el trapito limpiando. Desde su llegada encontramos el lugar mucho más agradable. Ojo, no solo por la limpieza, sino porque de a poco lo fue mejorando. Un día vino con 2 cuadritos. Esto está demasiado triste y además yo no sé dónde ponerlos. Y los colocó nomás. Otra vez fue un jarrón que, según nos dijo, se había ganado en una kermés. Y todo esto lo hacía entre las quejas de mi hermana, que no la podía ni ver. Según Clarita, Nené había venido a espiar nuestra intimidad. Yo trataba de hacerle entender que ya estábamos viejas y que no podíamos andar juntando hilachas todo el día después de trabajar. Pero aún así no la toleraba. Y ya ni siquiera se trataba de disimularlo, ni siquiera se esforzaba en disimular. Lo peor de todo fue cuando a propósito, un día, se hizo la que no la vio y dijo, ¿ya vino la patona? La amenacé con la tijera. Clarita hizo como que no me vio. Y Nené también. Estoy segura la escuchó. Es imposible que no la haya escuchado. Pero mi querida Nené no le dio el gusto de sentirse llamada de una manera tan bruta. Nené, mi querida Nené. Ella siguió cumpliendo con su trabajo y preocupándose por todo. Y por todas. Porque de rebote, claro, en eso la ligaba Clarita. Como cuando sin preguntarnos se nos aparecía con 2 tecitos
O se cruzaba a la panadería de enfrente y nos traía esos arrolladitos dulces que nos encantaban. A veces incluso nos levantaba en el aire y nos empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que pará, loca, pará. Era esos momentos en que la risa se sale del cuerpo. Y con todo esto se fue ganando de a poco nuestra confianza. La mía, por lo menos. Después vino mi afecto. A mí me llamaba Elenita y me mimaba con regalos y gestos que siempre pude apreciar. A mi hermana la llamaba señorita Clara. Y a mí me gustaba que hiciera esa diferencia. Era una prueba más de la sensibilidad de Nené. Fui yo quien le dio las llaves del taller para que cuando llegáramos ya estuviera toda hecha la limpieza y el resto del tiempo pudiera atendernos. Ya sea con un té, con un arrolladito, un golpe en la espalda o ir a comprar hilo, aguja o hacer la cola en el banco para pagar los impuestos. Y yo sabía. Todo eso lo hizo sin dar ningún motivo para desconfiar. Yo sabía que mi intuición había sido acertada. Un día, Clarita se sintió mal. Los días de humedad de Buenos Aires son tremendos para los huesos con reuma. Así que le dije que se quedara en la cama y que yo iba a atender los pedidos. Iba a tratar de adelantar el trabajo que pudiera. Cuando llegué, Nené me ofreció su ayuda. Déjeme hacerlo, Elenita. También puedo coser. Mamá era una muy buena costurera y a mí me encantaba verla. Y Nené se había ganado mi voluntad, mi afecto. Así que la dejé que se acomodara a mi lado en el lugar de Clarita. Era tan lindo verla trabajar. ¿Quién hubiera dicho, no? Que esas manos tan grandes y huesudas pudieran manejar la aguja con tanta habilidad, con tanta delicadeza. Nené no dejaba de sorprenderme. Cuando llegué al taller, el tercer día del reposo de Clarita, la verdad es que entré con temor porque estaba todo oscuro. Las persianas estaban bajas y la única luz era la de una lámpara que estaba apuntando como un reflector a algo en la mesa de trabajo, donde estaba Nené observando fijamente. Me acerqué despacio para ver de qué se trataba todo esto. De lejos no se podía ver, era solo como un brillo que me nublaba la vista. En eso Nené terminó de enhebrar una aguja y me dijo: no se mueva, no lo toque, están sin coser, puestas así nomás para ver cómo quedan. Recuerdo que me moví con delicadeza y me acerqué a la mesa. Acerqué la silla y miré. Todavía me acuerdo perfectamente lo que vi, pero es muy difícil de explicar. Sobre una pieza de terciopelo negro había acomodadas perlas y canutillos, apenas enhebrados,
formando un diseño muy, muy difícil de describir. Nubes, agua o pastos y los charcos que se forman la lluvia, la verdad no sé. Pero lo que sí sé es que el efecto que producía no se había visto en ninguna revista de moda. Levanté los ojos mirando a Nené y supe que teníamos que buscar a alguien más para la limpieza. Cuando Nené se vio liberada de la tarea de la escoba, colgamos un cartel en el frente de la casa que decía: Taller de bordados artísticos. Pedir turno. Cuando Clarita pudo volver, ya no se sentía la tensión de antes. Tampoco le echaba indirectas. Siempre estábamos tan ocupadas atendiendo clientas que nos exigían rapidez y exclusividad en los diseños. Nuestra fama aumentaba a pasos agigantados y con ella nuestras ganancias. El teléfono sonaba cada rato, así que no nos sorprendió que un día, una mañana, el teléfono sonara. Ni siquiera habíamos terminado de desayunar y ya estaba sonando. Atendió Clarita. No me voy a olvidar jamás la cara que puso. Nené, es para vos. Un hombre. Recuerdo que en ese momento levanté la vista y miré la escena, sintiéndome como cuando uno llega al cine en la mitad de la película. En el tiempo que Nené llevaba trabajando con nosotras, jamás se me había ocurrido pensar qué tipo de vida llevaba cuando no estaba en el taller. Así que tratamos de escuchar, pero ella hablaba muy despacito y los autos de la calle que hacían ruido, así que apenas casi. La verdad no pudimos escuchar nada. Pero cuando cortó la comunicación tenía los ojos brillantes. Carraspeó y nos dijo que iba a trabajar hasta el mediodía. No pidió permiso. Lo afirmó con la seguridad de quien sabe que hizo lo correcto. A la mañana siguiente, Nené llegó tan puntual como de costumbre. Pero se la veía animada y canturrió todo el día sin preocuparse por las asperezas de la voz. Y mientras canturreaba dibujaba diseños nuevos sobre el papel madera que cobraban vida. Recuerdo uno que era como dos perfiles. El perfil de un hombre superpuesto al perfil de una mujer. Me hizo acordar a esos cuadros de arte moderno que parecen como que pintan cosas aniñadas, infantiles o raras. Pero igual me gustaba. Los perfiles. Los días siguientes se llenaron de lentejuelas, perlas, trajes de gala, como siempre. Y cuanto más sobrecargadas estábamos, los trabajos nos sobrepasaban, los estantes se llenaban de telas para bordar. Un lunes Nené faltó. La esperamos hasta las 12, pero no aguanté más y llamé al número que me había dado cuando empezó a trabajar con nosotras. Me había dicho que era de una pensión de San Telmo. Y quiero que quede claro, si no la invité a vivir con nosotras, no fue por falta de comodidades, fue solamente para no tener que aguantar las críticas avinagradas de mi hermana.
La dueña de la pensión me aseguró que Nené ya no vivía ahí, que había retirado sus cosas y se había mudado un tiempo atrás. Le habíamos perdido la pista. Le agradecía a la mujer, mientras Clarita me preguntaba, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No vino al día siguiente, Nené. Ni al otro. Ni al otro. Y tampoco nunca nos llamó. Entre tanto, Clarita me volvía loca con él. Te dije que nos iba a traer problemas. ¿Y ahora quién va a hacer su trabajo? ¿Quién va a conformar las clientas cuando vengan a exigirnos que les cumplamos con las fechas de entrega? ¿Quién va a hacernos el tecito, Como siempre, enfrenté cada problema de a uno por vez y sin ayuda. Mi hermana estaba desolada por la ausencia de Nené y con eso yo ya tenía bastante. Pronto contratamos a Cristina a cargo de los bordados y con eso el taller volvió a su rutina de pedidos y entregas. Y en una especie de acuerdo tácito para evitar amarguras, el nombre de Nené ya no fue pronunciado. Y justo cuando yo creía que ya dolía menos, llegó esa carta. Desde Tucumán. Dirigida hacia Nené. La tinta de color violeta usada para escribir en el sobre los datos me hizo acordar aquella con la que cuando yo era chica se escribían las tarjetas que se dejaban en los velorios. La carta no era para nosotros, así que no la teníamos que abrir, así que la guardamos en el último estante del ropero arriba de las sábanas. Pero a mí me carcomía saber que en medio de esa blancura de las sábanas, esas letras violetas, afiladas, rompían esa armonía en el estante. Durante 4 días más o menos se impuso mi voluntad de no tocar y no leer la carta. Pero ¿cuánto se puede aguantar hambriento teniendo pan a mano y no tocarlo, no? Así que en la madrugada del 5.º día, cuando salí de la cama y aprovechando que Clarita dormía, la abrí. Mientras la leía sentía como que cada palabra era un puñal. Se las voy a leer. Querida hermana, tanto tiempo. Las cartas que te mandé a la pensión me las devolvieron. Por eso aprovecho que la Elcita viajó para que te la alcance en mano propia tu trabajo. No sabes el despelote que hubo en casa cuando te fuiste. Mamá daba pena y el viejo meta a culparla de todo. En fin, ¿para qué hablar de lo que decidiste dejar atrás? Qué bien hiciste. Acá no está tu felicidad. En los pueblos hay cosas que no se perdonan. Y si tu propio viejo te hace la vida imposible, ¿qué podés esperar de los demás, no? ¿Te acordás cuando ese día se levantó de la siesta y te descubrió en el galpón con el hijo de Soria? Y cuando te vio pintándote en el baño, las piernas no te daban para escaparle a los correazos. Pero yo siempre te entendí. No sos pervertido como te llamó el cura. La vida se te dio vuelta, se te puso en contra. ¿Qué culpa podés tener si desde siempre te sentiste mujer? Si mamá no tuvo nada que ver,
Si vos no elegiste ser el machito que el viejo quiso por hijo. Si los castigos lo único que hacían era alejarte cada vez más de aquí y de mí. Y no sabes cuánto te extraño. Pero estoy contenta de que te enamoraste y que él sea bueno con vos. Te lo mereces. No te pierdas. Así cuando junte para el viaje voy a ir a visitarlos. Quiero conocer al que te hace tan feliz. Mientras tanto voy a pensar en vos y a rezar para que Dios te ayude. Él sabe que si alguna vez se equivocó fulero, fue con vos. Besos y abrazos de tu hermana que nunca te olvida, Magda. Esa carta me dejó confundida, engañada, pero más por la mezquindad de su abandono, porque jamás puedo acusarla de engaños, porque con nosotros siempre fue auténtica. De esto habrán pasado unos 6 meses. Sí, unos 6 meses más o menos. En ese periodo yo perdí a mi hermana. Se fue a bordar angelitos ahora. Y justo cuando necesitaba un abrazo, cuando necesitaba ese golpe en la espalda, ese día Nené volvió. Y no volvió sola. Volvió Nené y me presentó a él, a su amor. Vino a pedirnos perdón por haberse ido sin avisar. Tuve que poner distancia, Lenita. Un océano de distancia. Él completó su frase. Habían ido a París. Pero ahora quería volver. Y volvió justo en ese momento. Yo le conté de la ausencia de Clarita. Ella me consoló. Y como tantas otras veces, me levantó en el aire y me empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que esa felicidad que parece un vértigo me hizo gritarle para loca, para, como tantas otras veces, mientras ella reía sin parar, con esa risa ronca que desde entonces me acompaña. Esto fue una adaptación del cuento Perfiles de Graciela Komerovsky. Muchas gracias.